Buscará el poder no a través de la violencia, sino ocupando asientos en el Parlamento alemán, el Reichstag. Quería adoptar el manto de la respetabilidad y convertirse, al menos en apariencia, en un parlamentario respetable, sin ser ninguna de esas cosas. A puerta cerrada, Hitler explica a su círculo íntimo. Tendremos que taparnos la nariz y entrar en el Reichstag. Si tardamos más en ganarles por votos que disparándoles, al menos los resultados respaldarán su propia constitución. Tarde o temprano tendremos la mayoría. Y después de eso, nos haremos con Alemania. Hitler comienza a desarrollar la táctica que finalmente llevará a su partido al poder. De cara a la galería, él y los nazis aparentan respetabilidad. Mientras que de puertas adentro siguen fieles a su plan violento y extremista. Y el primero en prestarse al cambio de imagen del partido será el propio Hitler. A mediados de los años 20, el partido nazi sufre un serio declive. Adolf Hitler sabe que para llevar a su partido al poder, tendrá que intentar una táctica legítima. Los nazis necesitan librarse de su imagen de matones, violencia y revolución. Tienen que ser considerados respetables y democráticos. Tiene que parecer que trabajan dentro del sistema político y que son un partido político real y creíble, y no solo unos lunáticos que intentan hacerse con el poder en las cervecerías de Múnich. Con una Alemania aparentemente próspera bajo un gobierno democrático, Hitler se da cuenta de que la única forma de hacerse con el poder es ganarse en cuerpo y alma al pueblo alemán en unas elecciones. Para comenzar su ofensiva amable, el partido nazi necesita un cambio de imagen, que comenzará por el propio Hitler. Acude en busca de ayuda al gurú del Lebensraum, el doctor Karl Haushofer. Fue una gran influencia no solo en cuanto a ideas, sino también en técnicas de imagen, en el concepto de que la imagen lo es todo en política. Haushofer ayuda a crear una serie de imágenes nuevas para Hitler, para que llegue al mayor número posible de alemanes. Tiene para elegir entre la imagen tradicional alemana, con los lederhosen, las medias y los zapatos de montaña, que atrae a cierta parte del electorado. También puede parecer mucho más tecnocrático con un traje elegante y formal. Y si participa en un desfile nazi, irá de uniforme. Pero no es solo su imagen lo que Hitler quiere mejorar. Para mantener la cabeza despejada y proteger la voz tras los largos discursos, Haushofer sustituye las jarras de fuerte cerveza bávara que tomaba Hitler por tazas de infusiones. Pero lo más importante, prepara a Hitler en el arte de hablar en público. Le enseña a gesticular, para enfatizar sus argumentos y aumentar su autoconfianza. Le enseña a cómo dar un discurso, a quién dirigirse y a ajustar el tono, el ademán, el estilo al público para ganárselo. Empieza practicando frente al espejo. Practica todos sus gestos frente a un espejo. Ensaya ese gesto en el que echa la mano hacia atrás y las pausas que hace en los discursos. Pide que le hagan una serie de fotografías para decidir qué gesticulaciones funcionan mejor con sus discursos. Está muy centrado en lo de la imagen. Es fácil despreciar eso
y decir que es vanidoso y que denota autoobsesión. Y Hitler era así. Pero al mismo tiempo tiene todo el sentido. Si la oratoria es uno de tus puntos fuertes, debes hacerlo bien, así que ¿por qué no practicar frente al espejo? Con una imagen nueva y reluciente, Hitler necesita a alguien que se la venda. Y ha encontrado a la persona perfecta. El escritor fracasado, Joseph Goebbels. Cuesta imaginar una forma menos perfecta de Superman nórdico que Joseph Goebbels. Si hay alguien que no parece un nazi, ese es Goebbels. Es bajo, delgado, físicamente imperfecto porque parece pie equino y además es bastante feo. Pero tiene una mente muy rápida. Es doctor en filología y es consciente del poder de la propaganda y las palabras. Acomplejado por su altura, su discapacidad y porque el ejército alemán lo rechazó por ello, él también desprecia al gobierno de Weimar. Había nacido en una familia católica muy pobre, pero había roto con la Iglesia. Era un hombre de gran inteligencia y talento, pero que buscaba una dirección. Su don para la adulación es lo primero que llama la atención. En una carta inspirada por los discursos de Hitler durante su juicio por el putsch de la cervecería, Goebbels escribió: Como una estrella en ciernes apareciste ante nuestros ojos. Hiciste milagros para aclarar nuestras ideas. Y en un mundo de escepticismo y desesperación, nos diste fe. Diste voz a la necesidad de toda una generación. Un día Alemania te dará las gracias. Pero no conocería a Hitler hasta 15 meses después, en verano de 1925. Y entonces escribiría: es todo lo que esperaba. Era todo lo que él había esperado y más. Cuando cayó bajo el embrujo de Hitler, se prendó de él como una colegiala. En una entrada de su diario el 23 de noviembre de 1925, Goebbels escribe: ¡Qué alegría! Me saluda como a un viejo amigo, como lo quiero. Me ha dado una foto, con una dedicatoria a la región de Renania. Heil Hitler. Quiero que Hitler sea mi amigo. Para cambiar la imagen de todo el partido nazi, Hitler sabe que necesita la ayuda de un hombre como Goebbels. Muchos miembros del partido nazi consideraban a Goebbels el más brillante de todos. Era muy ingenioso, no tenía esa forma prusiana un poco cuadriculada de hacer las cosas siguiendo el manual. Es un gran trabajador. Es un hombre de una enorme energía, dispuesto a trabajar muchísimas horas y a viajar incesantemente. Es una figura de muchísimos recursos. Si hay un problema, Goebbels lo solucionará. Era el hombre al que recurrir. El partido aún está sometido a restricciones en muchas zonas de Alemania, y Hitler necesita a alguien que atraiga a nuevos votantes. Goebbels era un hombre que comprendió intuitivamente los métodos modernos de propaganda. Vemos un cambio hacia los medios impresos por necesidad, porque Hitler tiene prohibido pronunciar discursos en público. Eso hace que surjan toda una gama de periódicos y revistas nazis. Los nazis, en este momento, están a la vanguardia en el uso propagandístico de panfletos, de revistas ilustradas, carteles electorales. Hitler está tan impresionado con Goebbels que en noviembre de 1926 le encarga la importantísima tarea de llevar el mensaje del partido nazi a la capital de la nación, Berlín. Berlín tenía fama por aquel entonces de baluarte comunista, de baluarte sindicalista, y Goebbels, por lo tanto, recibe de Hitler un encargo realmente difícil.
Berlín siempre había simpatizado con la izquierda. El lado este de la ciudad estaba controlado por los comunistas. Y la labor de Goebbels consistía en ganar el Berlín rojo para los nazis y arrebatárselo al comunismo. Goebbels contrata camiones para que llenen las calles de la ciudad de panfletos. Cubre las paredes con esvásticas rojas y carteles. Y utiliza su periódico berlinés, Der Angriff, El Ataque, para llevar la ideología política de Hitler a las masas. Pero también hace uso de otro de sus grandes talentos: dar discursos. La prohibición de hablar en público se levanta en 1927. Goebbels se convierte entonces en orador habitual de los nazis. Solo Hitler le superaba en el arte de hablar. Aunque físicamente era un hombre pequeño, podía electrificar al público con su pasión y su oratoria. Era un hombre extremadamente valioso, el que Hitler tenía a su lado. Mientras el estilo de Hitler es agresivo y apasionado, Goebbels es mordaz y sarcástico. Goebbels se crecía en una atmósfera de confrontación. Daba lo mejor de sí mismo en una sala llena de humo con sus rivales presentes. Sus discursos eran largos, a menudo eruditos, pero también eran ingeniosos y amenos, y tenía una habilidad especial para acallar a quienes lo interrumpían. Pero tras su fachada inteligente, Goebbels es un matón. Él y sus gorilas del partido nazi, los camisas pardas de las SA, provocan a menudo a los partidos de la oposición, con el objeto de causar un baño de sangre. Las SA de Goebbels se especializaron en ir a los barrios obreros de Berlín y dar discursos sobre temas que sabían que provocarían la ira de los paramilitares de izquierda. Y con ello la pelea estaba asegurada. Se peleaban en las calles literalmente usando porras, patas de sillas, usando botellas y jarras de cerveza. Incluso se disparaban y apuñalaban en la calle. Goebbels no dudaba en usar la violencia para conseguir su fin. Mientras Goebbels está ocupado con la capital de Alemania, en Múnich, Hitler trabaja en los últimos retoques de su imagen. Quiere algo que lo distinga. Como aspirante a dirigir Alemania, pretende crear su propio cuerpo especial de guardaespaldas. El grupo obvio entre el que reclutarlos serían los camisas pardas de las SA, pero están considerados demasiado burdos. Necesita algo más de élite. Más presidencial. Nacen las Schutzstaffel, la nueva fuerza de protección de Hitler, o las SS. Las SS representan el ideal de la virilidad alemana. La afiliación está restringida solo a quienes tengan un árbol genealógico ario que se remonte al siglo XVIII. Serían una especie de guardia imperial de la antigua Roma. Eran los más altos, los mejores, los más en forma y vestían unos uniformes negros inmaculados. Los uniformes característicos con los que los vistió Hitler fueron fabricados por el diseñador y miembro del partido nazi, Hugo Boss. No hay nada más impactante en la propaganda nazi que el uniforme de las SS. Su intención era intimidar, aterrorizar. Llevaban botas negras, pantalones de montar negros y una calavera y unos huesos cruzados en su insignia, la Totenkopf. La Totenkopf pretendía simbolizar fuerza y determinación, lealtad y compromiso hasta la muerte. Con una imagen de partido que evoluciona rápidamente,
una potente maquinaria de propaganda detrás. Y las elecciones de 1928 en el horizonte. Por fin, Hitler puede poner su nueva imagen nazi a prueba. Con una nueva imagen, una nueva propuesta democrática y el levantamiento de la prohibición de hablar en público, los nazis concentran todas sus energías en disputar las elecciones de 1928. La maquinaria del partido ha sido reformada y las afiliaciones se han multiplicado por 4 desde 1925. Hitler se afana por poner en práctica la táctica de parecer respetable por fuera, pero aferrándose fervorosamente a su proyecto secreto. Recorre el país pronunciando discursos dinámicos, dirigidos a los desempleados y a las clases trabajadoras frustradas, pero tranquilizando a los ricos, afirmando que no es un extremista, aunque apenas hace referencia a su verdadero proyecto oculto. Los judíos. Hitler presenta al partido como modelo de respetabilidad política, rebajando el tono antisemita. En su lugar, se dirige a las clases obreras rurales, donde el cebo judío no interesa para las elecciones. En estas comunidades rurales no hay judíos, así que lo que les interesa realmente son los precios de la agricultura, los precios de sus productos cuando los llevan al mercado. No hay mucho interés por la cuestión judía. Y hay otra razón por la que los nazis rebajan su antisemitismo. Hitler busca el apoyo de los empresarios. La mayoría de las empresas alemanas que exportan y realizan intercambios con otros países lo hacen con personas que son judías. El argumento político central de Hitler no es el racista, sino el económico. Advierte de que el boom de la economía del país ha sido propiciado por el dinero estadounidense, y si este faltase, Alemania se colapsaría. La frase que Hitler usa en algunos de sus discursos es «Weimar está bailando sobre un volcán» y que toda la prosperidad se debe únicamente a los préstamos. Con el tiempo, todo se vendrá abajo y Alemania volverá de nuevo a un estado de depresión por haber confiado en los préstamos estadounidenses. Pero cuando se hacen públicos los resultados de las elecciones en mayo de 1928 es un shock. Los nazis consiguen solo el 2,6% de los votos. Los comunistas, principales rivales de Hitler, cuadriplican ese apoyo. Hitler y su partido han obtenido peores números que en las elecciones de 1924. La nueva imagen no ha funcionado. Parece que el partido nazi camina hacia ninguna parte. Seguían siendo un partido marginal con un porcentaje minúsculo de votos. Pero hay que recordar que Alemania seguía disfrutando de cierta bonanza económica. El nazismo era una bola de nieve. Había nacido en tiempos fríos, pero expuesto a la luz del sol, se derretía. Y la economía era ese sol. Eso pasó con el nazismo, que solo es fuerte en momentos críticos. Es un partido que depende de condiciones extremas. Hitler y su círculo más próximo dudan de que puedan alcanzar el poder. Parece que el camino legítimo ha fracasado. Pero un suceso que conmociona al mundo lo cambia todo. El 24 de octubre de 1929, el mercado de valores de Wall Street se desploma. Tal y como Hitler había predicho, los bancos estadounidenses reclaman sus préstamos en un intento desesperado por salvarse.
Cuando los Estados Unidos tuvieron problemas, se retrajeron, dejaron de comprar, dejaron de prestar dinero, y todos los países sufrieron porque estaban conectados a un sistema internacional. La Gran Depresión es testigo de cómo innumerables negocios prósperos se declaran en bancarrota en todo el mundo. En Alemania, los efectos son devastadores. Sin los préstamos de los Estados Unidos, los bancos caen. El desempleo se dispara dramáticamente. En tan solo 8 semanas, pasa del 3 al 26%. Alemania alcanza los 6 millones de parados. Y si pensamos que un desempleado afecta a otras 3 personas más que viven con él, hablamos de 24 millones de alemanes afectados por el crack de Wall Street. Prácticamente nadie escapa a sus efectos. Las personas que habían ahorrado con mucho esfuerzo tras la hiperinflación de los años 20 sufren un duro golpe. La clase media se vio de nuevo ante la pesadilla que había vivido en 1923, cuando la enorme inflación los empobreció y se llevó todos sus ahorros de la noche a la mañana. La humillación y la miseria se agravan con la pobreza y el hambre, porque los padres no tienen que dar de comer a sus hijos. Vuelve el caos, y el pueblo alemán cada vez desconfía más de la República de Weimar. Alemania está en una situación terrible, que se ve en lo que ocurre muy rápidamente. El hambre, la pobreza y la desesperación llegan a Alemania. Del crack de Wall Street surgen las semillas que alejarán al país de la democracia y lo acercarán al partido nazi. Un hombre ya había predicho todo esto. De repente, la gente lo ve de otra manera. Adolf Hitler ya no es un extremista radical. Es un profeta. Lo que él había dicho que pasaría, estaba pasando. ¿De quién es la culpa? Bueno, podríamos decir que es un problema de la economía internacional. Pero para los nazis la economía internacional era la economía judía. Hitler cree que es una conspiración. Os dijimos lo que pasaría y ahora se ha hecho realidad. Con la nación alemana sumida en la desesperación, Hitler disfruta por fin de la oportunidad que había estado esperando. Curiosamente, muchos de los que más han sufrido a consecuencia de la Gran Depresión son quienes habían ignorado a Hitler y habían votado en su contra. Ahora están dispuestos a escuchar su mensaje. Los nazis están en pleno ascenso.